Buenos días, mi nombre es Marisol Lizarraga Crespo, nosotros somos el equipo número 4 y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la unión de las proteínas al oxígeno. Mi equipo está conformado por... Hola, mi nombre es Litsi Cecilia López Arellanes y soy integrante del equipo 4. Hola, mi nombre es Heidi Yesenia Grimaldi Olivas. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el oxígeno y cómo este puede unirse principalmente a los grupos prostéticos. Si se dan cuenta, en la siguiente diapositiva tenemos dos moléculas. Del lado izquierdo tenemos a la hemoglobina y del lado derecho tenemos a la mioglobina. La mioglobina se caracteriza principalmente porque es una molécula que reserva el oxígeno y la hemoglobina se caracteriza por ser una molécula transportadora de oxígeno en grandes proporciones. En esta diapositiva podemos ver la mioglobina. La mioglobina es una estructura proteica y tenemos a un grupo hemo. Este grupo hemo, que es el grupo prostético, está formado por un anillo de porfirina. No es una estructura proteica, el anillo no es una estructura proteica, pero está formando parte del total de la estructura de la mioglobina. El anillo de porfirina va a contener un átomo de hierro que va a estar en determinados estados. Por ejemplo, si ese átomo de hierro está en ferroso más 2, este va a captar oxígeno. Pero lo que pasa es que cuando capto oxígeno paso de estado ferroso a hierro férrico más 3. ¿Qué es lo que pasa? Que está cambiando su estado de valencia. Entonces, como recordamos, el hierro es un estado de transición, o sea que posee color. Y gracias a esto es por lo que se genera nuestro color en la sangre. En esta diapositiva podemos observar a la hemoglobina y como nos damos cuenta, la hemoglobina ya no solo tiene un grupo prostético, sino que tiene 4 anillos prostéticos. Y estos 4 anillos pueden transportar hasta 4 moléculas de oxígeno, pero esto ya va a depender de lo que requiera nuestro organismo y es un tema que se verá mucho más adelante. Es muy importante tener en cuenta esta estructura del anillo del hierro. Es muy importante porque para saber cuándo se va a unir o no el oxígeno, porque por ejemplo el monóxido de carbono es mucho más afín a este anillo de hierro que el mismo oxígeno. O sea, esta estructura permite al final que el dióxido de carbono no sea principalmente el que se va a unir a él, sino que sea el oxígeno, y ya lo vamos a ver más adelante. Fijémonos acá que ya tenemos a nuestro anillo de porfirina y ya lo tenemos en una estructura en forma química, o sea, ya tenemos una estructura semidesarrollada y tenemos, o más bien podemos observar estos anillos que se encuentran acá donde está el nitrógeno. Estos anillos están unidos por un enlace que es de tipo meteno y se llaman anillos pirólicos. Y como podemos observar, los nitrógenos de estos anillos forman un enlace de coordinación con el hierro y lo hacen 4 veces. Como les había comentado, la hemoglobina tiene 4 anillos, 4 grupos hemo, entonces son 4 enlaces de coordinación con el nitrógeno. Entonces tenemos estos 4 anillos, pero perpendicular al anillo, o sea, uno arriba y otro por abajo de esta estructura, vamos a tener un enlace con el oxígeno y el segundo enlace va a ser con un nitrógeno que forma parte de la estructura proteica de un residuo de la histidina. Ese residuo de la histidina genera un enlace de coordinación con el hierro y así formamos los 6 enlaces de coordinación que genera el hierro. 4 de estos enlaces son con el nitrógeno, otro enlace va a ser con el oxígeno y el último va a ser con el nitrógeno que forma parte del residuo de histidina. Y por último es muy importante darnos cuenta que la histeína 93 está generando un enlace de coordinación con el hierro y se conoce como histeína proximal. O sea que está generando un enlace de coordinación con nuestro anillo proteico.
Acá, como podemos ver, ya estamos hablando con respecto y ya directamente de una proteína que es la mioglobina. Y esta dice que tiene un único sitio de unión al oxígeno porque, como les mencionaba anteriormente, solo tiene un grupo prostético. Y esto es una familia de globinas y las globinas están específicamente seleccionadas para transportar lo que es el oxígeno. Y si nos damos cuenta, en la imagen solo tiene un anillo prostético, entonces solamente va a tener una unión solo con el oxígeno. Y si recuerdan, como veíamos anteriormente en el curso pasado, nos dimos cuenta que la mioglobina estaba conformada principalmente por lo que son las hélices alfa, y si recuerdan, estas se unían a través de los giros de tipo beta y de otro tipo de giros que pueden unir un segmento con otro. Ahora, estructuralmente la mioglobina está conformada por 153 aminoácidos que constituyen toda la parte proteica y estructural de esta proteína. Lo que también es muy importante que vean, que se muestra en la imagen, es que hay segmentos. Son 8 segmentos en total y estos están designados desde la letra A hasta la letra H. O sea, van desde la A, B, C y así sucesivamente hasta la H. Entonces, allí difieren, que son diferentes segmentos, y fíjense bien cómo están plegados de una forma particular. El oxígeno es transportado en la sangre por la hemoglobina. Prácticamente todo el oxígeno transportado por la sangre de los animales se une y transporta la hemoglobina de los eritrocitos, es decir, de los glóbulos rojos sanguíneos. Los eritrocitos humanos normales son discos bicóncavos pequeños, de aproximadamente 6 a 9 micrómetros de diámetro. Estos se forman a partir de células madre precursoras llamadas hemocitoblastos. En el proceso de maduración, las células madres generan células hijas que producen grandes cantidades de hemoglobina y a continuación pierden sus órganos intracelulares, como lo son el núcleo, mitocondria y retículo endoplasmático. Los eritrocitos son, por lo tanto, células vestigiales incompletas, incapaces de reproducirse y en los humanos destinados a sobrevivir durante tan solo unos 120 días. Su principal función es transportar la hemoglobina, la cual está disuelta en su citosol a una concentración muy alta, de aproximadamente un 34% de su peso. La mioglobina, con su curva hiperbólica de unión al oxígeno, es relativamente insensible a pequeños cambios en la concentración del oxígeno disuelto y por lo tanto funciona bien como una proteína de almacenamiento de oxígeno. La hemoglobina, con sus múltiples subunidades y sitios de fijación de oxígeno, está mejor preparada para transportar el oxígeno. Las interacciones entre las subunidades de hemoglobina provocan cambios conformacionales que alteran la afinidad de la proteína del oxígeno. La modulación de la unión del oxígeno permite a la proteína transportadora de oxígeno responder a los cambios en la demanda de oxígeno por parte de los tejidos. Las subunidades de la hemoglobina son estructuralmente similares a la mioglobina. La hemoglobina es más o menos esférica, con un diámetro de 5.5 nanómetros. Esta es una proteína tetramérica que contiene 4 grupos proteicos hemo, cada uno asociados a una de las cadenas polipeptídicas. La hemoglobina de un adulto contiene 2 tipos de globina, 2 cadenas alfa de 141 residuos cada una y 2 cadenas beta de 146 residuos cada una. A pesar de que menos de la mitad de los residuos de aminoácidos de las secuencias polipeptídicas de las subunidades alfa y beta son idénticos, las estructuras tridimensionales de los 2 tipos de subunidades son muy similares. Como podemos observar en la primera imagen, se muestra la comparación de las estructuras de mioglobina. La hemoglobina experimenta un cambio estructural al unirse al oxígeno. El análisis por rayos X ha revelado 2 conformaciones principales de hemoglobina, el estado R y el estado T. A pesar de que el oxígeno se une a la hemoglobina en cualquiera de estos 2 estados,
tiene una afinidad considerablemente mayor por la hemoglobina en el estado R. Cuando el oxígeno está ausente experimentalmente, el estado T es más estable y es entonces la conformación predominante de la desoxihemoglobina. Los estados T y R fueron denominados originalmente como tenso y relajado, debido a que el estado T está estabilizado por un mayor número de pares iónicos, muchos de los cuales se encuentran en la interfase alfa 1, beta 2 y la alfa 2 y beta 1. La hemoglobina une oxígeno de manera cooperativa. La hemoglobina debe unir oxígeno eficientemente en los pulmones, donde la presión parcial del oxígeno es aproximadamente de 13.3 kilopascales, y liberar oxígeno en los tejidos, donde la presión parcial es de unos 4 kilopascales. La mioglobina, como cualquier proteína que une oxígeno siguiendo una curva hiperbólica de unión, está poco preparada para esta función. Como podemos observar en la siguiente imagen, una curva de unión sigmoidea puede contemplarse como una curva híbrida que refleja la transición de un estado de baja afinidad a un estado de alta afinidad. La unión cooperativa, como se muestra en la curva, hace que la hemoglobina sea más sensible a pequeñas diferencias en concentración de oxígeno entre tejidos y pulmones, lo que permite que la hemoglobina una oxígeno en los pulmones, donde la presión parcial de oxígeno es alta, y lo libera en los tejidos, donde la presión parcial de oxígeno es baja. Una proteína de una sola subunidad con un único sitio de fijación de sustrato no puede tener una curva de unión sigmoidea, ni siquiera la unión puede provocarse un cambio conformacional, debido a que cada molécula de ligando se une independientemente y no podría afectar a la unión de otra molécula. Una proteína alostérica es aquella en la cual la unión de un ligando a un sitio afecta a las propiedades de unión de otro sitio de la misma proteína. Estas proteínas tienen otras formas o conformaciones inducidas por la unión de ligandos conocidos como moduladores. Los moduladores de las proteínas alostéricas pueden ser tanto inhibidores como activadores. Cuando el ligando normal y el modulador son idénticos, la interacción se denomina homotrópica, y cuando el modulador es una molécula diferente del ligando normal, la interacción es heterotrópica. Algunas proteínas tienen dos o más moduladores y por lo tanto pueden tener interacciones homotrópicas y heterotrópicas. La unión de un ligando afecta las afinidades de cualquier unión. En la imagen podemos observar cambios estructurales en una proteína con varias subunidades que se une completamente a un ligando. La estabilidad estructural no es uniforme en una molécula de proteína. Aquí se muestra una proteína dimérica hipotética formada por regiones de estabilidad alta, la cual se muestra en color azul, media en verde y baja en rojo. Los sitios de fijación de un ligando están compuestos de segmentos de alta y baja estabilidad, por lo que la afinidad por el ligando es relativamente baja. Los cambios conformacionales producidos al unirse el ligando hacen que la proteína pase de un estado de baja afinidad a un estado de alta afinidad. La hemoglobina transporta alrededor del 40% del total de iones de hidrógeno y del 15% al 20% el dióxido de carbono formado en los tejidos hacia los pulmones y los riñones. La hidratación del dióxido de carbono provoca un aumento de la concentración de iones de hidrógeno y también provoca un descenso del valor de pH en los tejidos. La unión de oxígeno a la hemoglobina se ve muy afectada por el pH y las concentraciones de dióxido de carbono, por lo que la interconversión del dióxido de carbono y del bicarbonato es de gran importancia para la regulación de la unión de oxígeno y su liberación en la sangre. La unión de iones de hidrógeno y dióxido de carbono está inversamente relacionado con la unión de oxígeno. Un ejemplo sería, consideremos que tenemos un pH relativamente bajo y altas concentraciones de dióxido de carbono.
en los tejidos periféricos. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye a medida que se van uniendo los iones de hidrógeno y dióxido de carbono, y este va liberando oxígeno a los tejidos. Por lo contrario, a medida que se incrementa el dióxido de carbono en los capilares pulmonares, aumenta consecutivamente el pH de la sangre. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta y la proteína une más oxígeno para su transporte a los tejidos periféricos. Este efecto del pH y de la concentración de dióxido de carbono sobre la unión y liberación de oxígeno por la hemoglobina es el llamado efecto Bohr. La HC3 de las subunidades beta realiza un aporte fundamental al efecto Bohr. Este residuo forma al protonarse uno de los pares iónicos que ayudan a estabilizar la desoxiemoglobina en el estado T. El par iónico estabiliza la forma protonada de la cis HC3, confiriéndole a este residuo un pKa anormalmente alto en el estado. En conclusión, la hemoglobina también se une a iones de hidrógeno y dióxido de carbono, lo que resulta en la formación de pares iónicos que estabilizan el estado T y hacen disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que es el efecto Bohr. La unión del oxígeno a la hemoglobina está también formada por el 2,3 bifosfato glicerato que se une y estabiliza el estado T. La anemia falciforme es una enfermedad genética causada por la sustitución de un único aminoácido en cada una de las cadenas beta de la hemoglobina. En este caso, el aminoácido por el cual se hace el cambio es el ácido glutámico por la valina. El cambio genera la aparición de una zona hidrofóbica en la superficie de la hemoglobina, que hace que las moléculas se agreguen en haces de fibras. En condiciones homocigosis, esta enfermedad presenta graves complicaciones médicas. La anemia falciforme se da en individuos que han heredado al alclo de esta enfermedad, de ambos progenitores. Los eritrocitos de estos individuos son anormales y menos numerosos, además de un número inusualmente elevado de células inmaduras. La sangre contiene muchos eritrocitos alargados, delgados y en forma de hoz. Cuando se desoxigenasa la hemoglobina de las células falciformes, llamada hemoglobina S, esta pasa a ser insoluble y forma polímeros que se agregan en fibras tubulares.